Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre. Ya saben, el de los ojos verdes camina por las montañas y ronca en esta negra noche neoliberal que ha retornado. Hablaremos hoy sobre lo que fue y es la atención médica en la frontera norte, la salud y la vida en este lugar. Para comenzar hablaremos de que la salud y la vida en la frontera norte siempre fueron un riesgo. Este riesgo dependía básicamente de las condiciones que pone Colombia. Colombia, como ustedes saben, es el estado más díscolo y conflictivo de Sudamérica y exporta violencia. Uno de los grandes lugares de la exportación de violencia, además de cocaína, es la frontera norte de Ecuador. En esta zona, la vida siempre fue un jugárselas todos los días. No solamente porque la violencia exportada de Colombia a través del narcotráfico, a través de los conflictos bélicos en el borde mismo de la frontera, sino que además Colombia es un nido de enfermedades como la malaria, el dengue y otras más, porque en la zona fronteriza el Estado no tiene vigencia. Entonces, las pestes se propagan con facilidad y la malaria ha hecho un nido que no ha sido posible extirparlo, a diferencia de lo que ha ocurrido en el resto de Sudamérica. La vida en la frontera norte, donde yo trabajé desde el año 1982, ha tenido la característica fundamental de que los trabajadores que viven en la frontera norte al servicio de la salud, sea del Ministerio de Salud o del Seguro Social Campesino, ha tenido por norma de conducta hacer el menor trabajo posible y ganar la mayor cantidad posible de dinero. Ese ha sido el principio fundamental de la operatividad, del concepto de trabajo de parte del personal médico. Este personal médico ha sido un personal en el cual los conocimientos y los valores humanos pueden decirse son cuestionables. Son cuestionables porque gran parte de ellos se formaron en la Universidad de Guayaquil, en la parte de la costa, y realmente la formación médica de Guayaquil era para una medicina urbana con carácter comercial. Es decir, era la explotación del dolor humano a través de los conocimientos médicos y del saber médico de las personas que se graduaban en esa universidad. En tanto que la gente que se formaba en la Universidad Central y que iba a trabajar en el norte, en la zona fronteriza, básicamente en calidad de médicos rurales, eran simplemente un año de experimentación donde los pacientes prácticamente no podían defenderse de cualquier error que cometiese el médico, y en esas condiciones la práctica médica no era una real práctica médica de conciencia, sino una práctica médica de aventura. Pero además, el gran problema de la zona norte ha sido siempre la inestabilidad económica. La gente en la frontera norte no ha tenido las posibilidades de tener ingresos económicos fuertes, excepto en la provincia de Carchi, donde ha habido los denominados paperos, individuos que han tenido ingresos económicos del cultivo de la papa. Por otro lado, han estado muy vinculados al contrabando. Entonces, la provincia de Esmeraldas, menos que la de Carchi, ha sido una provincia básicamente de contrabandistas. En el caso de la provincia de Sucumbíos, el asunto es que hay una corriente migratoria que viene a buscar una zona petrolera donde desde sus orígenes, cuando en 1974 empezó la exportación petrolera de Ecuador,
estos pueblos eran pueblos solo de hombres. Eran pueblos donde se vivía el tráfico sexual. Es decir, se fundaban en base a colonos que llegaban a trabajar en las empresas petroleras, mayormente de la sierra y de la costa, y un gran tráfico sexual. Esto a su vez trajo consigo que en esa zona emergiera como una zona de delincuencia, porque junto a la prostitución pues estaban por supuesto, los traficantes de mujeres, que después no tenían ningún escrúpulo en pasar a ser traficantes de droga. En este ambiente fue más o menos como se estructuró la frontera norte. En el caso de la frontera norte de Esmeraldas, la frontera norte de Esmeraldas se caracterizaba por un abastecimiento a las FARC y a las autodefensas colombianas, Autodefensas Unidas de Colombia, y la gente que vivía en el borde costero de ese lado estaba muy vinculada no solamente a esto, al abastecimiento de la guerrilla y de los paramilitares, sino también se vincularon al tráfico de drogas y al tráfico de minerales, como por ejemplo el caso del oro. Estas son condiciones sobre las cuales había que partir para entender qué estaba sucediendo en la frontera norte. La frontera norte en sí fue una frontera también grabada por la violencia. Por ejemplo, los grupos étnicos situados a los dos lados, en el caso de Esmeraldas, a los dos lados, tanto del río San Miguel como del río Mira, y en el caso de la Amazonía, a los dos lados del río Putumayo, que tenían que ver con las etnias Awa y las etnias Siona Secoya y Cofán. Estas etnias no estuvieron vinculadas a la lucha armada de Colombia y sufrieron por eso un gran problema debido a que los territorios de las etnias fueron ocupados por los narcoproductores, por las guerrillas, por las fuerzas los paramilitares, lo que forzó a que muchos de ellos, gracias a lo que existe, que es la doble nacionalidad de las etnias, pudieran migrar a Ecuador y en ese lugar, en Ecuador, vivir bajo condiciones bastante pobres, prácticamente paupérrimas, y en esa situación se dio. En el caso de Esmeraldas, específicamente un poco menos en la provincia de Imbabura y bastante notable en la provincia de Sucumbíos, la característica de la práctica médica era una práctica médica en la que, en el caso de Esmeraldas, el objetivo fundamental era el doble salario. Es decir, al mismo tiempo que se hacía atención médica, los médicos buscaban, y los odontólogos también, tener otros ingresos extras, para lo cual o vendían medicinas o vendían servicios privados o los llevaban a sus clínicas particulares, etcétera, etcétera, porque el objetivo era fundamentalmente sacarle partido a la situación crítica y al dolor humano de los moradores de la zona norte. En el caso de Ibarra, la situación no era muy diferente, pero se caracterizaba porque básicamente había un sindicalismo de los empleados del Estado, y este sindicalismo conseguía cosas inauditas, como por ejemplo, obligaban a los directores de hospitales y de áreas de salud a que se les reconozca horas extras, y no solamente que se les reconozca, se les dé horas extras de trabajo. Era una cosa inaudita que, ¿quién quiere horas extras? Pues las horas extras significaban el doble de salario. Entonces había una pelea sindical por las horas extras. De tal manera que una hora, prácticamente el salario se redondeaba con las famosas horas extras. Por supuesto, había un mecanismo de dominación de la gente, que era que si usted era el paciente y no era el consentido del médico, especialmente el consentido del auxiliar, no se llevaba bien con el auxiliar, etc., usted no tenía ni turno, no tenía vacunas o no tenía medicinas. Es decir, las auxiliares
de los centros de salud, de los dispensarios, comenzaron a tener un poder político y un poder social basados en esta extorsión a la población de que si no, usted no me encubre, no se calla cuando yo falte, no me paga, no me viene con un regalito, no me viene con una cosita, usted no va a tener ni el turno médico, ni la atención médica, ni la vacuna. Este sistema corrupto se propagó rápidamente en la zona de la frontera norte. Por supuesto, no era un problema nutricional, excepto en los Agua, donde sí había un gran problema nutricional. Era más bien un problema complementario. Este problema complementario estaba determinado en el caso de las provincias de Carchi, por el uso excesivo de pesticidas en el cultivo de la papa, que les hacía proclives a enfermedades como el cáncer. En el caso de la frontera de toda la bajada desde Ibarra hasta San Lorenzo, es decir, toda la parte del borde costero hasta la costa, y lo mismo en la zona del Putumayo, el conflicto de salud estaba generado por el uso del glifosfato como pesticida. El rociar con glifosfato no solamente que afectaba a los cultivos, reducía la producción de las plantas, mataba a las plantitas, sino que las que sobrevivían estaban cargadas de tóxicos, y esos tóxicos eran lo que la gente tenía que comer. No solamente que tenía que rociarse en la piel y respirar por los pulmones, porque eran rociados mediante avionetas. Esto produjo, por supuesto, serias complicaciones de salud y serios problemas. Había otro sistema también que era la conflictividad de trabajar en la zona norte, y era porque muchos médicos, no había médicos en la zona sur de Colombia, en la frontera sur de Colombia. Entonces muchos médicos prácticamente eran secuestrados hasta Colombia, donde recibían o tenían que dar atención médica y por supuesto recibían una buena bonificación. Pero muchos de los problemas eran que los heridos, los intoxicados, los envenenados, los enfermos, las pestes, eran resueltas en Ecuador, no eran resueltas en Colombia. Estas características de la atención en la frontera norte han llevado a que nosotros pensemos seriamente en qué es lo que está pasando. Evidentemente, el gran problema de la frontera norte es, en primer lugar, el conflicto de Colombia, y el conflicto de Colombia está generado básicamente por la ilegalidad de la droga. La droga es el mayor problema que existe en la frontera norte, y el tráfico de drogas y su ilegalidad es la que ha hecho que la frontera sea violenta. Es indudable que, así como en Estados Unidos, cuando se legalizó el alcohol, se redujo los intoxicados por alcohol, se redujo las mafias, se redujo la violencia. Está visto que la lucha contra los narcóticos de Estados Unidos ha fracasado, lleva una gran derrota. Es más, es extremadamente costosa a los Estados Unidos. Costosa no solamente porque tiene que tener agentes de la DEA en todas las fronteras de América Latina, sino que además le es costosa porque en Estados Unidos, desde que Nixon declaró ilegal la droga, la cantidad de presos que existen se ha multiplicado por 10 veces. Y la cantidad y la población de presos supera a la población de estudiantes universitarios. Y el costo de los presos ya va superando al costo de los universitarios. Es decir, se ha vuelto una carga social terriblemente pesada. Es evidente que las drogas se pueden consumir más si es que se da si es que bajan de precio, pero y si se legaliza, pero lo que va realmente a suceder es que todo el gasto que se hace en combatir el tráfico de drogas, que es un gasto policial, que es mucho más caro que el gasto en profesores,
que enseñen los riesgos del uso de las drogas. Es mucho mayor el gasto de combatir a los narcotraficantes, que a su vez se arman y desarrollan ingenios para traficar, que combatir, que producir publicidad advirtiendo de los riesgos del uso de drogas, como se hace en las campañas con el tabaco. Recordemos que la más importante droga que existe, adictiva en el ser humano, es el tabaco. Y el tabaco es legal en todo el mundo. ¿Por qué es legal? Porque los mayores productores de tabaco son los Estados Unidos. Entonces, si la droga más adictiva, la más costosa desde el punto de vista de salud pública, porque es la que más mata con cáncer, con problemas genéticos, con problemas cardíacos, etcétera, etcétera, que es el tabaco, es legal y se la combate exitosamente, se le está combatiendo a través de las mismas cajetillas que llegan el anuncio del riesgo de fumar. Esta es la situación que se vive en la frontera norte y estas son las condiciones en las que estamos desenvolviéndonos. Muchas gracias.